Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia en Viernes con la Ciencia, en un día de agua en el Museo del Vino hablando del azúcar. Así que, como siempre, traemos en esta ocasión a Jara Pérez, que es científica e investigadora del CSIC, está especializada sus trabajos en fibra y polifenoles, por ello, bueno, pues trabaja también mucho sobre la diabetes tipo 2, lo cual, bueno, pues tiene una relación directa con el azúcar. Algunas personas nos preguntamos, y lo hablaba con Jara y ella me lo ha ratificado, que ya no se puede hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de alimentación. Tenemos tantísima información que actualmente estamos en la era de la desinformación. Tenemos que tener en cuenta que hasta cuando consultamos con la IA nos da respuestas dispares, porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que la IA se alimenta de porcentajes, y si una persona, un iluminado, un gurú, tiene 50.000 seguidores que le dan like a una tontería sobre alimentación, pues automáticamente la IA lo toma como un dogma de fe y aparece. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier pregunta que hagas en cualquier buscador como Google o en la IA te puede dar cualquier resultado dispar, porque vivimos, como decía antes, de los likes. Por eso estamos trayendo a Jara, que es, pues podríamos decir, una de las máximas especialistas, que nos va a poner blanco sobre negro sobre la realidad del azúcar en los alimentos. Como siempre, va a dar su... iba a decir pregón. Como estamos en carnaval, bueno, pues va a dar su conferencia, y al final, si os queda cualquier consulta, por favor, os animamos a que la hagáis. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra presencia. Os dejo con Jara. Gracias, buenas tardes. Gracias en primer lugar a la Asociación Quixote Innovation por volver a invitarme. Ya estuve aquí hace un par de años. Y bueno, pues a todos vosotros, me permito tutearos, por venir aquí en esta tarde lluviosa, y además sé que compito con María Luisa Merlo en el teatro, o sea que gracias por haber preferido venir a la charla sobre el azúcar. Bueno, pues como decía Joaquín, en el campo de la alimentación circulan muchos mitos, muchas falsas informaciones, y dentro de eso el azúcar acapara una gran parte. Así que de eso es de lo que vamos a hablar. Y ya que estamos en viernes por la tarde, final de la semana, pues os propongo que lo hagamos de una manera un poco más entretenida. Lo que voy a hacer es presentar 10 afirmaciones, y en cada una de ellas tendréis que decir si pensáis que es verdadera o falsa. Vamos a hacerlo como en las redes sociales, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, y después veremos si la afirmación era verdadera o falsa y por qué. Y bueno, pues si a alguien se le hace un poco pesado y piensa, ¿esto cuándo acabará? Recordad que son 10 frases, ¿vale? Así que ahí podéis ir viendo cuándo se acerca el final. Antes de empezar con la primera de las frases, pues me es imprescindible poner una imagen con fórmulas químicas. Ahí, si hay alguien que tiene alergia a las fórmulas, ya digo, va a ser solamente esta, pero es necesaria porque cuando hablamos de azúcares o de carbohidratos, hablamos de compuestos diferentes, a veces decimos azúcar para nombrar a distintas cosas, y es importante clarificar un par de conceptos. Todo esto son compuestos que están en los alimentos, y en los alimentos tenemos los azúcares o carbohidratos en forma de, pueden estar como monosacáridos, que aquí tenemos fructosa, glucosa y galactosa. Y la glucosa es el azúcar que nos miden en sangre. Cuando nos hacen el análisis y nos dicen el grado alto del azúcar, nos están midiendo este compuesto en concreto, la glucosa. A veces estos compuestos, que son mono, o sea que son solo uno, se agrupan de dos en dos y forman los disacáridos. Y entonces tenemos lactosa, sacarosa y maltosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, entonces el que tenemos en casa en el azucarero. Así que ya veis, primera confusión, en realidad el compuesto que nos miden en la sangre y el que tenemos en el azucarero no es el mismo, aunque lo llamemos siempre azúcar. Y después tenemos los poli, que son muchos polisacáridos, pues el almidón, que son un montón de moléculas de azúcar unidas que podemos separar, y entonces nos va a generar pues un montón de este azúcar que pasa a la sangre, o los distintos tipos de fibras, que estas no las rompemos y de estas no se libera azúcar. Entonces tenemos ya esta primera noción general sobre los azúcares,
Y podemos ya empezar, aquí. Bueno, pues podemos ya empezar a jugar a nuestro juego de verdadero o falso. Así que ahí vamos. Primera frase. ¿Es igual de saludable tomar zumo de naranja con pulpa o tomar naranjas? ¿Qué pensáis? ¿Pulgares hacia arriba o hacia abajo? Y yo ahora aquí hago un método muy científico, que es ver a ojímetro qué se vota más. Muy bien, hacia las manos, gracias. He visto sobre todo falsos. La frase es falsa y me alegro mucho de ver tantos falsos, porque esto es un cambio que ha habido de unos años para acá, así que muestra que mucha divulgación que se ha hecho ha tenido su efecto. Pero bueno, vamos a ver por qué es falso. Y para esto tenemos que entender un concepto, que es el concepto de los azúcares libres. ¿Qué es esto? Ya os he dicho que con el azúcar es que hay muchos tipos de azúcares. Los azúcares libres son los que añade el consumidor. Disculpad, es que tengo algún problema con la animación. Los que añade la industria cuando compramos un alimento que lleva azúcar, o los presentes de manera natural en mieles, siropes o zumos. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos celebrando nuestro cumpleaños y alguien nos trae un regalo así de bien envuelto, con su papel, con una hoja, con un montón de cosas. Bien, pues este regalo nos lleva un tiempo sacarlo de dentro. Tenemos que hacer un trabajo para romper todo ese envoltorio y llegar al azúcar. Así es cuando tenemos el azúcar metido dentro de los alimentos. ¿Dónde? Por ejemplo, en las frutas. Resulta que aunque haya una cantidad de azúcar dentro, nuestro cuerpo tiene que hacer todo un esfuerzo para llegar a ese azúcar. Y en todo ese trabajo que tiene que hacer, lo que conseguimos es que el azúcar pase despacio a la sangre. Entonces vamos obteniendo energía, pero progresivamente. ¿Qué ocurre si en esa misma fiesta alguien nos trae otro regalo, pero en este caso lo que tenemos es que el azúcar está suelto en el alimento? Es decir, como que alguien nos trajera el regalo en una bolsa, simplemente. Pues yo cogería la bolsa, solo tendría que meter la mano y sacaría el regalo. Eso es lo que ocurre cuando estamos tomando azúcares libres. Recordad, los que añadimos nosotros al café, los que están en la galleta que hemos comprado o los que están en mieles, siropes o zumos. El azúcar está flotando. El cuerpo no tiene que hacer ningún trabajo para llegar a ese azúcar, igual que nosotros para meter la mano dentro de la bolsa. ¿Y eso qué va a causar? Eso va a causar una subida brusca de azúcar en sangre. Y eso es lo que queremos evitar, porque esas subidas bruscas de azúcar en sangre son las que nos aumentan el riesgo de diabetes. Cuando nosotros estamos tomando alimentos con carbohidratos saludables, cuando estamos tomando ensalada, verdura, salvado de trigo, tenemos esa línea verde que vemos ahí. Pues el azúcar sube poquito y lo que hace es mantenerse en el tiempo y vamos a tener energía de manera sostenida. Pero cuando estamos tomando chocolatinas, bollos, lo que tenemos es esa subida brusca de azúcar que una hora después ya ha bajado del todo. Y son esas subidas bruscas de azúcar las que para el cuerpo generan un gran estrés y nos generan al final problemas con la regulación de la insulina y finalmente nos pueden generar diabetes tipo 2. Por tanto, cuando estamos tomando la fruta entera, lo que tenemos es lo mismo que el regalo bien envuelto. Tenemos el azúcar dentro del alimento. Mientras que cuando estamos tomando el zumo de naranja, aunque sea el zumo de naranja natural que me hago yo en casa con las naranjas de mi huerto, que me lo hago en el momento y me lo tomo en el momento, aunque sea ese zumo, lo que tenemos es azúcar libre flotando, que vamos a generar una subida muy rápida de azúcar en sangre que no la estamos buscando. Así que esa misma naranja que tenemos tan buena en casa del huerto nos la tomamos, pero nos la tomamos como naranja entera en lugar de como zumo. Siguiente frase. El exceso de azúcares libres afecta al hígado. ¿Qué pensáis? ¿Verdadero o falso? Veo verdadero sobre todo. Muy bien, bajad las manos. La frase es verdadera. Bueno, hoy tenemos aquí un grupo de 10. La frase es verdadera. Esto a veces a la gente le sorprende porque dice, bueno, los azúcares que tienen que ver con el hígado. Pues es que los azúcares libres tienen muchos más efectos en salud de los que pensamos. Recordad, los libres, los que acabamos de ver, los que añadimos nosotros en casa, los que añade la industria o los que están en mieles, siropes o zumos.
¿Qué efectos probados tenemos adversos de los azúcares libres? Pues tenemos algunos que son muy conocidos, pues la caries, esto no nos sorprende a nadie, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, por todo lo que acabo de comentar, aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad y dañan también el hígado. Hay una enfermedad que es el hígado graso no alcohólico, donde el hígado está tan dañado como el de una persona con alcoholismo, pero no lo ha causado el alcohol, sino que lo ha causado un exceso de azúcares. Esta situación, el hígado graso no alcohólico, puede ir avanzando hacia distintas situaciones, puede llegar a dar lugar a cáncer de hígado, y para que os hagáis una idea de la relevancia que tiene, ahora mismo en nuestro país es la principal causa de trasplante de hígado. Así que cuando hablamos de los problemas que pueden tener en salud los azúcares libres, son bastantes más de los que podemos tener a veces en mente. Y bueno, si con esto no os he convencido, que sepáis que los azúcares libres también causan disfunción eréctil y también es otra cosa a tener en cuenta. La siguiente frase, consumir algo de azúcar es necesario porque es el alimento para el cerebro. ¿Cómo lo veis? ¿Verdadero o falso? Aquí veo... Uy, aquí hay división, ¿eh? Aquí ya estamos entre verdadero o falso. Bajad las manos, pues la frase es falsa. Y este es uno de los grandes mitos que hemos oído muchas veces, ¿no? Y bueno, hombre, algo dulce hay que tomar, que si no el cerebro no funciona. Bueno, como muchas veces en muchas cosas que hay en alimentación, lo que pasa es que es una verdad a medias lo que nos están diciendo. Entonces vamos a ver un poco esto, vamos a ver si el azúcar, es decir, pues la sacarosa, realmente ese azúcar que añadimos nosotros o que viene en ciertos alimentos, realmente es imprescindible para el cerebro. Imaginaos que vais a una tienda de todo a €1 y en esa tienda os dijeran que solo se pueden pagar con monedas de €1. Os sonaría un bastante extraño, ¿no? Porque diríais, bueno, la tienda es de todo a €1, pero yo puedo pagarte con otras monedas, con billetes, con lo que sea. Bueno, pues lo mismo ocurre con nuestro cerebro. ¿Qué es lo que necesita nuestro cerebro? Carbohidratos, eso es verdad. Si no tomamos carbohidratos, no estamos alimentando al cerebro. Pero si recordáis esa imagen que he puesto al principio, la de las fórmulas químicas, que os he dicho, están los monosacáridos, que son los pequeñitos, luego están los disacáridos, luego está el almidón y la fibra, que son los largos. Nosotros lo que tenemos que asegurar es que damos carbohidratos al cerebro, pero no tienen por qué ser en forma de azúcar. Si yo tomo carbohidratos saludables, en forma de verduras, de legumbres, de tubérculos, como la patata o el boniato, en forma de frutas, que son azúcares que no están como azúcares libres, si yo estoy tomando todo eso, no tengo necesidad de estar dándole azúcar al cerebro. O sea, la idea de me levanto y tengo que estar tomando algo de unas galletas, lo que sea, porque si no el azúcar no, el cerebro no funciona, esa idea nos la podemos desterrar. Lo que necesitamos son carbohidratos, pero igual que en la tienda de todo a €1 no hay por qué pagar con la moneda de €1, nuestro cerebro no nos obliga a que le paguemos en azúcar, nos obliga a que tomemos carbohidratos y luego ya él va absorbiendo esos carbohidratos. La siguiente frase, los carbohidratos no se deben tomar por la noche. A ver, aquí veo muchos falsos. La frase es falsa y me alegra ver tanto falso porque esta también es una frase que se ha oído muchas veces, ¿no? Y mucha gente, uy, qué malo es tomar pasta por la noche y lo tenemos muy interiorizado. Bueno, vamos a ver exactamente qué hace nuestro cuerpo con todos estos carbohidratos cuando entran y qué hace según si es de día, si es de noche y qué hace falta para que haga una cosa u otra. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro cuerpo, lo primero de todo, cuando entran carbohidratos, pues van a ir para dar energía al cerebro, que lo acabamos de ver, es la energía que requiere, y van a dar también energía a los riñones. Esto va a ocurrir tanto durante el día como durante la noche. Aunque estemos durmiendo, nuestro cerebro mantiene una actividad muy intensa, que no es la misma que durante el día, pero mantiene mucha actividad. Y esto no tiene ningún requisito porque es una función básica. Entra carbohidrato a alimentar al cerebro y a los riñones. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Pues van a ir también carbohidratos a dar energía al músculo. Entonces, esto va a ocurrir principalmente durante el día, básicamente porque es cuando vamos a estar utilizando los músculos,
y depende en gran medida de la actividad física que hagamos. Aunque el músculo en reposo también consume parte de carbohidratos, pero sobre todo es cuando nos pongamos a movernos, a hacer actividad, cuando vamos a estar utilizando esos carbohidratos. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Pues que nuestro cuerpo tiene unos depósitos de energía, unas reservas, que están en el hígado y en el músculo. Pensad que nosotros seguimos estando con una biología que no es la de la sociedad actual realmente, es la biología de nuestros ancestros, es decir, cada vez que en nuestro cuerpo entra comida, el cuerpo dice, uy, yo no sé si aquí va a volver a entrar comida de aquí a 3 horas o de aquí a 30. Entonces yo aquí no desperdicio nada, voy a guardarlo en mis reservas y tenemos unos depósitos de reserva en el hígado y en el músculo. ¿Esto cuándo ocurre? Pues de día, de noche, cada vez que esas reservas se vacíen y volvamos a meter carbohidratos, el cuerpo rellena esas reservas, porque es siempre su objetivo. Siempre que estén vaciadas, las va a rellenar. ¿Qué ocurre si las reservas están llenas y yo sigo tomando carbohidratos? Pues ahí, como el cuerpo dice, yo sigo acumulando, se pone a acumular de otra manera, se pone a acumular en forma de grasa. Y aquí es cuando decimos, uy, es que de pronto si tomas muchos carbohidratos, engordas. ¿Esto cuándo ocurre? Por el día o por la noche, siempre que las otras reservas estén llenas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es si se tomó o no pasta por la noche. El problema es si alguien llega, por la mañana ha desayunado magdalenas, a media mañana se ha tomado medio bocadillo, en la comida ha estado tomando arroz, en la merienda tomó unas galletas, en la cena toma pasta y todo esto sin haber hecho actividad física en todo el día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos dar energía al músculo porque no lo hemos puesto a moverlo, entonces ha tomado la que necesita para vivir, pero ya está. Nuestras reservas estaban llenas y siguen llenas porque no hemos dado opción a vaciarlas y como ahí seguimos metiendo carbohidratos, pues empezamos a acumular en forma de grasa. Pero la cosa no es porque cene pasta. La cosa es porque llevo todo el día tomando carbohidratos sin haber hecho ninguna actividad física. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuántos carbohidratos estamos tomando en total y cuál es la actividad física que hacemos? Siguiente frase. Cada adolescente español consume de media más de 20 kilos de azúcar al año. A ver, veo aquí... sobre todo verdaderos, algún falso por ahí, podéis bajar las manos. La frase es verdadera. Tengo que decir que pongo adolescentes porque esto a veces lo cuento en institutos, pero que sepáis que en adultos la cosa está igual, o sea que no salgáis con la idea de uy, estos chavales qué mal comen. No, por desgracia, esto afecta por igual a los adultos. Pero bueno, vamos a ver, porque 20 kilos así suena muy abstracto, vamos a ver si es mucho o es poco. Esto es azúcar total, no es que en su casa se hayan estado comprando 20 paquetes de 1 kilo de azúcar, es azúcar total, incluyendo el que traen los alimentos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado unas recomendaciones sobre el consumo de azúcar. Lo que nos dice la OMS de azúcares libres, específicamente, recordad, los que añadimos nosotros, los que añade la industria o los que están en mieles, siropes o zumos. Entonces, la OMS nos dice que una cantidad aceptable sería que fueran un 5% de las calorías que tomamos. Ojo, aceptable no es obligatorio. Esto no es cuando escuchamos hablar de proteínas o de vitaminas, entonces ahí nos dicen unas cantidades que sí son obligatorias. Si no llegamos a esa cantidad, el cuerpo no funciona. No hay una cantidad mínima de azúcares libres. Podríamos tomar 0 gramos de azúcares libres siempre que tomáramos carbohidratos saludables. Carbohidratos sí los necesitamos. Azúcares libres podemos vivir sin ellos. Pero bueno, la OMS dice, vale, como sí que vas a estar tomando una cierta cantidad de azúcares libres, venga, aceptable un 5% de tus calorías. Como máximo total, un 10%. Bueno, como esto tampoco nos dice mucho, hacemos un par de cálculos. Un adulto medio consume 2.000 calorías al día, por tanto, ese 5% aceptable serían 100 calorías al día y ese máximo de 10% serían 200 calorías. Como sabemos que cada gramo de azúcar nos da 4 calorías,
Pues los 25 gramos, las 100 calorías equivaldrían a 25 gramos de azúcar en un día, las 200 calorías a 50 gramos de azúcar en un día. Si lo multiplicamos por los días del año, estaríamos en una cantidad aceptable de 9 kilos al año, un máximo total de 18 kilos al año. Estamos en España superando los 21 kilos al año. O sea que realmente tenemos un problema con el azúcar. No es que, ay, esta gente, estos investigadores de la nutrición, que exagerados son, tampoco es para tanto, siempre se tomó azúcar. No, tenemos datos que muestran que realmente estamos tomando mucho más azúcar libre, que es el de mala calidad, que nunca. Por eso después os voy a recomendar algunas opciones que tenemos para reducir en nuestro día a día el consumo de azúcares libres. Pero antes nos vamos a la siguiente frase. El jamón York lleva azúcar, esto no os lo pregunto, esto os lo digo, es un hecho. La pregunta es, ¿se añade como conservante? ¿Qué pensáis? Veo verdaderos y falsos, veo bastante empate, ¿podéis bajar la mano? Pues la frase es verdadera. Vamos a ver, porque esto tiene que ver con un concepto que a lo mejor habéis oído, que es el concepto de azúcar oculto, que de pronto hay alimentos que no pensamos que lleven azúcar y en realidad sí que lo llevan. Hay una página que podéis entrar que se llama sinazúcar.org, que hace representaciones de alimentos y la cantidad de azúcar que llevan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una salsa de soja, el 52% es azúcar, un té soluble que es prácticamente todo azúcar. Cualquier plato que tomemos con salsa barbacoa lleva esa cantidad de azúcar, o aquí tenemos una ensaladilla o una ración de ketchup lleva esa cantidad de azúcar. También a veces ocurre que el azúcar aparece con otros nombres, que no nos aparece en la etiqueta como azúcar, pero en realidad hay otros compuestos como ahí que nos aparece dextrosa, maltodextrina. Podemos ver cualquiera de estos nombres, siropes, jarabes, melaza, miel, almíbar, extracto de malta, maltosa. Todo eso en nuestro cuerpo son azúcares libres. ¿Y todo esto por qué ocurre? ¿Por qué hay todo ese azúcar en alimentos donde no pensaríamos que hubiera azúcar? Bueno, pues no es porque de pronto la industria quiera añadirnos azúcar porque sí, sino porque el azúcar tiene una serie de funciones en los alimentos. Por un lado están lo que se llaman funciones tecnológicas. Ayudan a que ciertos alimentos sean como queremos que sean. Si tomamos o compramos un bizcocho, una magdalena, nos gusta que sea esponjoso. Pues eso se consigue gracias al azúcar, porque esos circulitos que se forman, esas burbujitas que se generan durante el horneado, se consiguen gracias a la presencia de azúcar. Si compramos un helado, nos gusta que sea cremoso. No queremos encontrarnos con trozos de hielo en la boca. Esto lo conseguimos gracias al azúcar. En ciertos cereales de desayuno queremos que sean crujientes y eso es gracias a que el azúcar también genera unas reacciones químicas. O en los alimentos fermentados es necesario que haya azúcar para que se produzca la fermentación. Además de estas funciones tecnológicas están también las funciones como conservante. Aquí hay unas frutas confitadas, que era una forma tradicional de conservar la fruta. Podemos pensar en otras, si pensamos en alimentos tradicionales como la mermelada, la fruta en almíbar, la leche condensada, el dulce de leche, todo eso eran formas que se empleaban para conservar los alimentos, bien para conservar frutas o para conservar leche, se aprovechaba esa capacidad del azúcar como conservante. Es la misma razón por la que hoy en día nos lo podemos encontrar en un jamón cocido. Solo que no nos va a aparecer azúcar, sino nos va a aparecer dextrosa, una de esas otras palabras que yo decía antes, porque la dextrosa da menos sabor dulce que la sacarosa, el azúcar como tal. Entonces, en nuestro cuerpo es también un azúcar libre, pero como no queremos que ese jamón York esté dulce, pues entonces se le añade otro compuesto. Por tanto, hay una razón para que el azúcar aparezca en estos alimentos. Claro, igual alguien ahora mismo está pensando, pero entonces no sé qué hacer, porque me estás diciendo que tengo que tomar menos azúcar, pero me estás diciendo que hay azúcar en todos los alimentos y que hay una razón para que esté. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aumentar la cantidad de materias primas y procesados saludables que tomamos. Si yo estoy tomando sardinas, si estoy tomando lentejas,
No tengo que ir a mirar la etiqueta y empezar a mirar si añadieron azúcar por esto, por lo otro, porque estoy tomando unas materias primas que no están transformadas. Entonces, eso va a ser saludable. Si estoy tomando ciertos transformados poco procesados, como pueden ser el aceite de oliva o un yogur natural, son procesados saludables. Ahora bien, si mi alimentación se basa en alimentos de este tipo, pues si no se ve bien al fondo, eso es una lasaña congelada o una barrita de cereales, pues aquí hay gente que de pronto hace el máster de las etiquetas y que entonces están leyendo todas las etiquetas de todas las barritas de cereales hasta encontrar la mejor del supermercado. Bueno, pues la mejor que encuentres va a ser peor que los alimentos de las otras dos categorías. Entonces, si tomamos alimentos de este tipo de abajo, forzosamente va a haber grandes cantidades de azúcares libres, porque es necesario por todo lo que os acabo de explicar. Para que sean como esperamos que sean, van a tener que añadir esas cantidades de azúcares libres. Si en mi alimentación lo que predominan son los alimentos de la primera o la segunda fila, automáticamente los azúcares libres van a bajar. Y eso es más importante que no andar mirando las etiquetas y encontrar cuál es el producto más sano de la categoría de abajo. Otra cosa que podemos hacer es reducir los alimentos ultraazucarados. Aquí podéis ver todos los terroncitos de azúcar que habría en distintos refrescos. No aparece la tónica, pero ya os aclaro que es similar a un refresco común, o sea, aunque tenga ese sabor amargo, realmente es que es tan fuerte el sabor amargo que tapa el dulce, pero tiene el mismo contenido en azúcar. Los light y cero no llevan azúcar, pero luego hablaremos sobre ellos. Bueno, esto igual no os sorprende tanto, que os diga que los refrescos tienen mucho azúcar. Esto igual os sorprende más. Las mal llamadas bebidas energéticas, en una sola lata tenemos el equivalente a 15 sobrecitos de azúcar. Además del café, de la cafeína equivalente a 3 cafés. Entonces, esto realmente, y esto sí es más de adolescentes y jóvenes, se está consumiendo ahora mismo muchísimo y solamente con una lata se está ya superando el máximo de azúcares libres que se tendría que tomar en un día. Otros ultraazucarados son ciertos cereales de desayuno. En Francia hay un plan nacional que se llama Nutrición Salud, que clasifica los alimentos según características nutricionales. Hasta el año 2017 los cereales de desayuno estaban en el grupo de cereales, que suena bastante lógico. Bueno, pues desde el año 2017 la mayoría de los cereales de desayuno salieron de ese grupo y entraron en el grupo de bollería, chocolates, helados, porque realmente la mayoría de los cereales de desayuno, y esto incluye tanto aquellos que tienen un aspecto más infantil como otros que nos pueden venir con la imagen de una chica haciendo yoga y nos pueden dar un aire diferente. Pero la mayoría tienen un contenido de azúcares libres, que lo que estamos desayunando son chuches. Aunque tengamos la idea de que nos viene el envase con la espiga de trigo y nos parece que estamos haciendo un desayuno muy saludable. Hay algunas excepciones, hay copos de avena puros, copos de maíz puros, hay algunas excepciones, pero la mayoría de los cereales de desayuno son en realidad productos ultraazucarados. Aunque os he dicho que no soy especialmente partidaria de estar mirando todo el tiempo las etiquetas y ser el gran experto en etiquetas, pero bueno, hay algunas cosas que nos pueden ser útiles. Que sepáis que por ley en cualquier alimento los ingredientes tienen que ir de mayor a menor cantidad, en el orden que nos aparece en la lista. Esto es algo que nos puede ser útil a veces, no solo respecto al azúcar. Por ejemplo, si vamos a comprar un embutido y queremos saber cuánto lleva de carne y cuánto lleva de almidón o de otros ingredientes. Y podemos ver también que en ciertos alimentos la cantidad de azúcar es mucho mayor de lo que solemos pensar. No sé si seréis de Nesquik o de Colacao, pero para el caso es lo mismo. Primer ingrediente, azúcar, 78% de azúcar. Cuando nos estamos tomando 2 cucharaditas, estamos tomando 14, 16 gramos de azúcares libres. He hablado además del tema de los desayunos, de los cereales. ¿Qué pasa cuando tomamos, o a lo mejor cuando alguien da a los hijos, a los nietos, un desayuno, por supuesto, con la idea de que le está dando un desayuno saludable? ¿Y qué pasa cuando le da ese desayuno con uno de estos productos, con un zumo?
donde estamos teniendo 20 gramos de azúcar libre, y con esos cereales donde podemos estar dando en una ración 16 gramos de azúcares libres. Pues os he hablado de las cantidades máximas de azúcares libres para adultos, pero también las hay para niños. Entonces, en niños de 4 a 6 años, la cantidad recomendada en un día serían 17 gramos. Recordad siempre que es un recomendado, pero no significa que haya que llegar, podría ser 0, por eso está en naranja y no está en verde. Entonces, un recomendado de 17, un máximo al día de 35 gramos. Pues ese niño que ha tomado ese desayuno, insisto, porque no quiero culpabilizar a nadie, que aquel que se lo ha dado ha pensado que le estaba dando el desayuno que el niño necesitaba y el más saludable, pero la realidad es que ese niño ha salido a la calle habiendo ya superado la cantidad máxima de azúcares libres que habría tenido que tomar en ese día. Cada vez es más fácil encontrar cacao puro. No tiene nada que ver frente a esos 14-16 gramos de azúcar libre que estamos tomando ahí, aquí estaremos tomando 1 o 2 gramos. Si alguien ha comprado el cacao puro y le resulta muy amargo, que lo mezcle con azúcar, que diréis, ¿pero qué sinsentido estás diciendo? Si nos estás diciendo que tomemos menos azúcar. Pues es que aunque lo mezcléis 50-50, ya estaréis bajando la cantidad de azúcar frente a ese 78% que tenemos en ese tipo de productos. Entonces, se puede empezar por ese 50-50 e ir bajando la cantidad de azúcar. Nuestro paladar se va acostumbrando a los nuevos sabores si le damos la oportunidad de conocerlos. Si hay alguien aquí que sea aficionado al chocolate con alto contenido en cacao, sabrá que cuando te has aficionado a ese tipo de chocolate, pruebas el chocolate con leche y lo rechazas, porque te sabe solamente a dulce y tú ya lo que estás buscando son unos matices que te da el cacao y que no tienes en un chocolate con leche. Entonces, probad y probad también con pequeños en casa, mezclando con azúcar, yendo rebajándolo, pero a introducir también ese sabor a cacao. Respecto a la lista de ingredientes, tampoco sé si seréis más de nocilla o de Nutella, pero estamos en las mismas. El primer ingrediente es azúcar. Podéis encontrar por internet recetas muy sencillas para hacer Nutella casera. Esto se hace con una batidora y con el accesorio de triturar. Esto no es Thermomix, ni robot de cocina, ni nada. En un momento podéis hacer una receta de Nutella casera y cambia totalmente de tener algo que tenéis preparado en 10 minutos y que podéis estar merendando durante toda la semana o desayunando, y que es interesante desde el punto de vista nutricional, a un producto que es básicamente azúcar. Bueno, avanzamos un poco. Una buena solución para tomar menos azúcares es tomar menos fruta. ¿Qué pensáis? Veo verdaderos, bueno, veo sobre todo falsos, pero algún verdadero por ahí, gracias. Pues la frase es falsa. A veces de pronto hay gente, ¿no?, que con todo esto del azúcar dice, pues sí, yo ya estoy preocupado, ahora estoy tomando menos fruta, que me han dicho que lleva un montón de azúcar. Vamos a ver qué tiene y qué no tiene la fruta. La fruta lo que sí tiene son altos contenidos de fibra, de vitaminas, de minerales, de lo que llamamos compuestos fitoquímicos, que son compuestos que no son imprescindibles, pero son muy beneficiosos para la salud, y tiene un bajo valor calórico, menos de 100 calorías por 100 gramos. Hay muy pocos alimentos que tengan tan pocas calorías como la fruta. De hecho, si os fijáis, muchas veces entre los fabricantes hay como una competición por darte el producto con 100 calorías o menos, y tienes unas barritas, unas tortitas de arroz, un pan de molde que te pone 100 calorías por ración. Vete al pasillo de al lado, cógete una manzana, un melocotón, una pera, que van a estar en menos de esas calorías que eso que te está llamando tanto la atención. Y aquí, por cierto, se incluyen esas pobres frutas damnificadas, el plátano, la uva, el higo, que de pronto hay gente que tiene ahí en una lista negra total. Esas frutas también tienen un bajo valor calórico. Eso es lo que sí tiene la fruta. ¿Qué es lo que tiene? Pues, ¿qué es lo que no tiene? Pues altas cantidades de macronutrientes, de grasas, de carbohidratos, de proteínas, que son justamente los componentes que dan calorías. Por eso tienen pocas calorías. ¿Qué ocurre si me tomo 17 uvas? Pues me estoy tomando 13 gramos de azúcares de la fruta,
Ojo, todo lo que os he contado de las recomendaciones de la OMS y todo eso se refiere a azúcares libres. Recordad, los que añadimos nosotros, los que añade la industria o los que están en mieles, siropes o zumos. La fruta no está incluida en esas recomendaciones. No hay ninguna recomendación de restricción del azúcar que viene de la fruta. Entonces, si yo me tomo 17 uvas, me estoy tomando 13 gramos de azúcares de la fruta, de los que pasan lentamente a la sangre, y todo lo demás que me está dando la fruta. Si me tomo un donut de chocolate, me estoy tomando 13 gramos de azúcares libres, de los del regalo mal envuelto, de los que pasan rápidamente a la sangre, y nada más. O bueno, sí, y grasas de mala calidad y otros componentes que no me interesan. Así que bueno, que cada cual reflexione sobre cuándo fue la última vez que tomó una cosa u otra. Solo os digo una cosa más de la fruta. La OMS ha establecido que la ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. 10 factores principales de riesgo de mortalidad, o sea, de eso estamos hablando. No estamos diciendo, uy, es que ahora la gente es muy healthy, está de moda esto de tomar fruta por la mañana. No, no, es que estamos hablando de que por suerte en nuestro entorno tenemos la posibilidad de actuar sobre uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad. Así que si de hoy solamente os lleváis una frase a casa, por favor que sea tomad más fruta y que no penséis que esa es la solución para tomar menos azúcar. Siguiente frase, el azúcar moreno y la miel son formas saludables de endulzar los alimentos. ¿Verdadero o falso? Veo muchos falsos. La frase es falsa, estoy impresionada realmente porque van saliendo frases que digo, oye, en esta van a votar otra cosa. Y no. Vamos a ver, vamos a hablar sobre el azúcar moreno primero. Os voy a mostrar cómo se obtiene el azúcar blanco y luego comparamos con cómo se obtiene el azúcar moreno, que suele tener mucha mejor fama. Bueno, para obtener el azúcar blanco partimos de caña de azúcar o de remolacha azucarera para llegar a nuestros cristales de azúcar. Partamos de una materia o de otra, el producto final es exactamente el mismo. No tiene sentido gastarse 20 céntimos más en los yogures que pone con azúcar de caña. Es exactamente igual que el azúcar de remolacha azucarera. De hecho, mejor nos ahorramos unos y otros y compramos el yogur natural sin azúcar. Bueno, partimos de uno u otro y lo primero que se hace es lavar la materia prima. Vamos a tener trozos de materia prima que vamos a sumergir en unos tanques, en trozos. Y a continuación, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber azúcar que va a pasar al agua, va a haber también sales que van a pasar al agua y van a quedar flotando trozos de materia prima, impurezas. Eso lo eliminamos con un proceso que se llama floculación. Esas impurezas van al fondo y filtramos esa parte para quedarnos ya con nuestro agua donde hay azúcares y sales flotando. En ese azúcar y esas sales, pues sería fácil que crecieran un montón de bacterias, así que tenemos que añadir una sustancia para que no crezcan las bacterias. Y como la sal no nos interesa, que lo que queremos es el azúcar, pues eliminamos las sales con unas resinas. Así que ahora ya tenemos un tanque con un montón de agua con azúcar. ¿Qué hay que hacer? Evaporar el agua. De hecho, cuando en una azucarera se ve que sale mucho humo, lo que se está haciendo simplemente es evaporar agua porque se está concentrando el azúcar. En ese proceso de concentrar, lo que queremos es formar nuestros cristales de azúcar. Y esto lo conseguimos con un proceso químico que se llama cristalización con siembra. Quiere decir que al tanque añadimos cristales de azúcar ya formados y alrededor de esos cristales se van formando más y más cristales de azúcar. Queda una pequeña parte del azúcar que se queda en forma de melaza, quiere decir que es azúcar, sacarosa, que no ha cristalizado. Y lo que se hace es eliminar esa melaza y ya nos quedan nuestros cristales blancos. ¿Cómo se obtiene el azúcar moreno? Pues el azúcar moreno, por definición, es una mezcla de azúcar blanco y melaza. Hay dos formas de obtenerlo, las dos están autorizadas en la legislación. Entonces, en una, lo que se hace es efectivamente mezclar azúcar blanco y melaza en ciertas proporciones. Esto podéis leer por ahí que pintan el azúcar. No se está pintando el azúcar, se está mezclando
azúcar blanco y melaza. Pero bueno, hay gente que dice, no, el azúcar bueno es el otro, el integral o el natural. ¿Y cómo se obtiene ese otro azúcar moreno? Pues se parte de la remolacha o caña de azúcar y se sigue un proceso que os va a sonar mucho porque es justo el que acabamos de ver. Las mismas etapas que hemos visto para la obtención del azúcar blanco, solo que se elimina esa última fase de separación de la melaza. Como la melaza no se separa, pues entonces nos queda así el azúcar. El azúcar moreno es un 95% azúcar blanco. Por tanto, no estamos teniendo ninguna mejora nutricional. Si habéis escuchado que tiene muchas más vitaminas que el azúcar blanco, las tiene ahí pequeñitas, en ese 5%. Entonces tendríamos que estar tomándonos un montón de azúcar moreno para llegar a tener los beneficios de esas vitaminas. Y con el perjuicio que habríamos tenido por todo ese azúcar blanco que estamos tomando, pues ya no habríamos tenido ningún beneficio. De hecho, hay una cosa que se ha estudiado que se llama efecto halo, que es que cuando algo tiene un halo de saludable, acabamos tomando más de lo que tomaríamos del producto no saludable. Es decir, yo estoy tomando azúcar blanco, tengo una idea de que tampoco es muy bueno y me autorrestrinjo. Pero estoy tomando azúcar moreno, que me han dicho que es sanísimo, y he hecho el doble. Y lo que estoy echando es un 95% de azúcar blanco. ¿Qué pasa con otros edulcorantes? Miel, panela, sirope de arce, de agave, miel de caña, azúcar crudo, cristales de caña de azúcar, cada vez hay más nombres. Todos ellos 70-100% de azúcar libre. Siento decir, y esto es algo que mucha gente dice, esto sí que no te lo acepto, pero la miel son azúcares libres. Si recordáis la definición que he dado al principio de la OMS, son azúcares añadidos por el consumidor, azúcares añadidos por la industria y azúcares presentes de manera natural en zumos, siropes y mieles. Y esto incluye la miel tradicional, la que me traen del pueblo, la que es de tal tipo, que esa miel puede sensorialmente estar especialmente buena, que de pronto yo le añado un poco al yogur y sabe mejor que con otra miel de otro tipo, eso es otra cuestión. Pero desde el punto de vista nutricional, hablamos de un 70% de azúcar libre. ¿Cuál es entonces el mejor edulcorante? Del que menos añadas. Que cada cual elija el que prefiera. Pues yo me voy con la panela, pues yo con la miel, pues yo con el azúcar moreno, pues yo con el azúcar blanco. Muy bien, con el que quieras, pero desde mañana empieza a reducirlo. Entonces, eso es más importante que estar pensando que, ay, es que yo ya he encontrado el edulcorante saludable, ¿no? Que es un poco la búsqueda que tenemos últimamente del azúcar sano. Yo ya me he quitado el azúcar blanco y me he pasado a X, que es el azúcar saludable. Pues tu X va a seguir siendo un 70-100% azúcares libres. Vamos a la penúltima frase. La stevia, por si alguien no lo conoce, es un edulcorante de origen natural. Lo podéis ver en algunos alimentos que sale una hojita verde. Entonces nos dice la frase, la stevia es más tóxica que algunos edulcorantes artificiales. ¿Qué pensáis? ¿Verdadero o falso? Aquí veo sobre todo falsos, veo algún verdadero, pero ganan los falsos. Bueno, la frase es verdadera y así me voy con la sensación de que he venido para enseñaros algo, porque realmente la frase, como os digo, es verdadera. Bueno, como hay tanta cuestión con el azúcar y demás, pues se han desarrollado otros edulcorantes, algunos de origen artificial y otros de origen natural. Todos ellos están regulados por la legislación. Aquí os pongo un trozo del reglamento, que no vamos a leer entero, pero bueno, del reglamento que explica cómo se obtiene uno de estos edulcorantes. Y aparecen muchos términos químicos, hablan de purificación, de uso de disolventes, de concentración de disolventes. Bueno, a mí personalmente no me asusta nada verlo, en realidad es un proceso muy parecido al que os he contado de la remolacha para obtener el azúcar, pero bueno, seguro que hay mucha gente que lee esto y dice, no, yo esto no lo quiero tomar, que tiene mucha química. Bueno, si os fijáis en la primera frase al final, hay unas palabras que he borrado en la primera línea. Esas palabras son hojas trituradas de stevia. Lo que os he copiado es el trozo del reglamento donde se explica cómo se obtiene el edulcorante de stevia. Aunque en el botecito aparezca la plantita,
Igual que cuando compramos azúcar o nos están dando remolacha triturada, el producto con su hojita no quiere decir que lleve stevia triturada. Lo que quiere decir es que de la stevia se hace un procedimiento para obtener el E960, que es el aditivo, que es una mezcla de 11 compuestos, que son los que dan el sabor dulce. Es un aditivo que no tiene valor calórico, eso sí, no nos está dando calorías, no nos aumenta el azúcar, nos da sabor dulce. Como os digo, es un proceso seguro, pero sí que quería explicaros de dónde viene ese aditivo. Y para todos los aditivos que se autorizan en la Unión Europea, se hacen unas pruebas de toxicidad y se calcula un valor que se llama ingesta diaria admisible. Quiere decir cuánto podrías tomar en un día como máximo sin que te causara ningún problema en salud. Cuanto más alta es la ingesta diaria admisible de un compuesto, más seguro es, porque quiere decir que más podríamos tomar sin que nos pasara nada. La ingesta diaria admisible de los edulcorantes que vienen de la stevia es de 4 miligramos por kilo de peso al día. La del acesulfamo, que es un edulcorante sintético y del que podéis leer unas cosas terribles por internet, es de 15 miligramos por kilo de peso al día, es decir, es 4 veces más seguro. Con esto no pretendo generar miedo ni temor, ni que salgáis diciendo estuve en una charla y me dijeron que la stevia es tóxica, no, porque realmente no vamos a llegar a alcanzar esas cantidades máximas, ni para uno ni para otro. Ese no es mi objetivo, lo que sí pretendo es mostraros que porque algo sea natural no tiene por qué ser más beneficioso. De hecho, no hay más que pensar en muchos venenos en la naturaleza que son totalmente naturales o en muchas setas venenosas. Entonces, a veces tenemos esta idea de he encontrado un edulcorante natural, cuando, ojo, el azúcar blanco es totalmente natural. Os he explicado un proceso que viene de fuentes naturales como son la remolacha azucarera o la caña de azúcar. Entonces, de pronto se da esta paradoja donde rechazamos el azúcar blanco, buscamos un edulcorante natural aparentemente mejor y de hecho ese edulcorante natural es incluso peor que otros edulcorantes sintéticos. Entonces, que no sea esa idea de natural la que nos eclipse. Y llegamos ya a la siguiente frase: los edulcorantes sin calorías, es decir, pues sacarina, stevia, muchos otros que no tienen calorías, eritritol, también tienen efectos adversos. A ver, aquí veo muchos verdaderos. La frase es verdadera, pero normalmente aquí la gente suele votar por la razón errónea. A veces pues uno ha oído por ahí, uy, me han dicho que este edulcorante produce cáncer, que mire y si en la etiqueta está el no sé cuántos que no lo compre. La cosa no va por ahí. Desde el punto de vista de la seguridad, los edulcorantes están testados, se hacen reevaluaciones periódicas y por ahí no hay ningún problema. La cosa va por otro camino un poco más raro, que es una cosa que se llama umbral del dulce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo voy a explicar con un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. Nosotros ahora estamos aquí en esta sala con una iluminación pues más o menos tenue por la zona en la que estoy yo. Si de pronto salimos al pasillo y estuviera absolutamente iluminado, sentiríamos una molestia en los ojos, ¿verdad? Tendríamos que abrirlos y cerrarlos hasta que nos volviéramos a acostumbrar a esa luminosidad. Sin embargo, si saliéramos y la luminosidad fuera parecida, no notaríamos nada. Salvo que nos pusiera mucho contraste, estaríamos igual. Pues esto es lo que pasa con los receptores del dulce que tenemos en la boca. Si nosotros estamos llenando todo el día nuestra boca de sabor dulce, dejamos de ser capaces de reconocer el dulce. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo de pronto hago una comida con un refresco light? Que el refresco light es verdad, no tiene calorías. El aditivo es seguro, como os acabo de decir, por ahí no hay ningún problema. Pero hago ya toda la comida llenando mis receptores del dulce. Además, a lo mejor, pues si he tomado, por ejemplo, un plato, como hemos visto antes, con salsa barbacoa, también he estado metiendo más dulce. Y a lo mejor he tomado también no sé qué ensalada comprada con cierta salsa que también he metido más dulce. Llega el postre, me dan una pera y digo, uy, si es que las peras no saben a nada. Pero la culpa no la tiene la pobre pera. La culpa la tiene el que yo estoy todo el rato saturando mis receptores del dulce. Entonces, cuando de pronto voy en el súper, digo, ay, qué bien, mira, han hecho unas magdalenas que no tienen azúcares, lo pone aquí en grande. Y es verdad, no tienen azúcares,
tienen un 25% de edulcorantes que me van a estar llenando mis receptores del dulce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensad que nosotros, y volvemos a ese punto donde nuestra biología es la biología de nuestros ancestros, estamos programados para que nos atraiga el sabor dulce. Porque pensad que el sabor dulce, lo que significaba cuando uno andaba por ahí buscando comida y no sabía con qué se iba a encontrar, los sabores amargos solían ser sabores tóxicos, porque es una de las formas que tienen las plantas de defenderse de los herbívoros. Pues ahora voy a saber tan mal que no me va a querer comer nadie. Entonces, los sabores amargos eran algo tóxico, los sabores dulces eran algo inocuo y encima era algo que daba energía. Entonces, nosotros tenemos una atracción hacia el dulce. Si yo estoy llenando todo el rato mis receptores del dulce con cosas que no tengan calorías, al final indirectamente acabo tomando más cosas que sí tienen azúcar en esa búsqueda del dulce. He puesto aquí lo que he llamado postres de antes. Nos tomábamos un arroz con leche, que bueno, tampoco es que fuera muy light, iba ahí con 260 calorías, sus 22 gramos de azúcar. Pero ¿qué pasa hoy en día? Vamos a un restaurante, nos pedimos un brownie y nos lo ponen con su bola de helado, le añadimos un poco de nata, un poco de sirope, ¿no? Unos caramelitos para decorar, un barquillito, y de pronto tenemos más de 700 calorías y hemos superado el azúcar máximo que se podría tomar en un día. ¿Esto me lo he inventado yo? Esto no me lo he inventado, son batidos reales donde en un batido podemos encontrar más de 70 gramos de azúcar. Recordad, por encima de ese máximo de 50 que marcaba la OMS. Esto nos lo tomamos además sin darnos cuenta, además, bueno, mientras espero a una amiga me voy tomando el batido. Y si eso lo acompaño de algo dulce, ¿no? Que total, como solo llevo 76 gramos de azúcar, y si hay alguien que le da mucho por mirar las calorías, tiene las mismas calorías que un plato de judías blancas con almejas. Y de pronto alguien, a lo mejor, esa misma persona que se toma el batido sin pensarlo, luego va otro día a elegir comida en un restaurante y dice, uy, legumbres no, que eso engorda un montón. Y nutricionalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque abajo estamos tomando fibra, proteínas de calidad, carbohidratos de los que se absorben despacio, minerales, y arriba lo que estamos tomando es un concentrado de azúcares libres. Así que ese sí es el problema de lo light, lo cero, el que estemos todo el tiempo saturando esos receptores del dulce. Por tanto, para resumir, la próxima vez que vayáis a comprar, más materias primas y procesados saludables. Recordad esas 3 filas de alimentos. Si estamos más en la parte de arriba y en la parte intermedia, automáticamente reduciremos nuestros azúcares libres. La bebida principal, agua, para que no estemos todo el rato saturando esos receptores del dulce. El postre principal, fruta. Podemos preparar fruta de muchas maneras, no hace falta que tengamos ahí esa manzana que lleva 3 meses aburrida y que sea como un castigo. Podemos hacer macedonias, podemos espolvorear canela, cacao, mezclarla con yogur natural, mezclarla con frutos secos, pero que sea el postre principal. Aumentar nuestro consumo de fibra, de alimentos de origen vegetal, porque nos va a reducir también esas subidas bruscas de azúcar. Ojo con los light, 0%, por todo lo que os acabo de contar. Y en general, reducir los edulcorantes, sean naturales, sean artificiales, pero reducir ese sabor dulce constante en la boca. Bueno, pues muchas gracias y cualquier pregunta estaré encantada de responderla. Muchísimas gracias, Jara. Ahora entendemos por qué obtuvo el primer premio en el 2024 al monólogo, a divulgación de monólogos científicos, y el tercer premio iberoamericano a monólogos científicos. De nuevo, gracias. Como siempre se me olvida, pero bueno, tenemos que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas, de Unicoman y, por supuesto, de Bodegas Arúspide, que son nuestros patrocinadores.